Por lo general, una hazaña es un ataque, gritos de hurra y banderas ondeando. Pero la historia que van a escuchar ahora no huele a victoria, sino a aceite quemado, a sudor rancio y a terror animal. En octubre de 1942, una tripulación logró algo de lo que se guardó un vergonzoso silencio en los informes oficiales. Convirtieron su tanque en un ataúd de acero, pero olvidaron clavar la tapa. Imaginen que están sentados dentro de una máquina que para el enemigo parece un montón de chatarra. Los soldados enemigos usan su tanque como zona de fumadores, apoya las espaldas en las orugas y se ríen, sin saber que ustedes los observan a través de la mira a la distancia de un brazo. Esta es la historia de la mentira más descarada y sucia de la Segunda Guerra Mundial, donde la vida dependía de una tubería de desagüe oxidada y de unos sucios trapos para los pies. Quédense hasta el final para saber cómo 4 hombres lograron engañar a la muerte estando en el centro de la retaguardia alemana, y por qué la salvación no les llegó en forma de ángeles, sino en forma de selectas maldiciones rusas. El motor Maybach 120 se ahogó en su propio aceite y cayó. No fue un silencio, sino un vacío que golpeó los oídos al instante. Un segundo después, un olor penetrante y nauseabundo a lubricante mineral quemado golpeó la nariz. La sangre negra de la máquina brotó sobre el metal caliente del cárter. 25 toneladas de acero Krupp trofeo, que hace un minuto eran un arma formidable, se convirtieron en un inmueble en medio de la tierra de nadie. Octubre de 1942. Parte norte de Stalingrado. Zona de la fábrica Barricadas. Aquí el tiempo no se medía en minutos, sino en calibres, y ahora para la tripulación se había detenido. El suboficial Gromov no gritó. En ese ataúd de acero, cuya tapa habían olvidado clavar, gritar era un desperdicio de oxígeno. Simplemente miró el panel de instrumentos, donde las agujas de los sensores de temperatura y presión de aceite habían caído a la zona muerta. El cárter estaba perforado. La biela probablemente había convertido las entrañas del motor en una papilla metálica. Los músculos del tanque se habían atrofiado, dejando solo el esqueleto del blindaje. A través del tríplex se filtraba la niebla gris del atardecer de octubre, mezclada con el polvo de hormigón de los talleres destruidos. Afuera, a solo 70 metros, yacía la infantería alemana. A sus espaldas, a unos 200 metros, se escondían nuestros artilleros antitanque. Para unos y otros, esa silueta con el característico freno de boca del cañón de caña larga de 75 milímetros era un blanco. Los propios atacarían, confundiéndolo con un enemigo contraatacando. Los ajenos lo rematarían para evitar que evacuaran la técnica. «Llegamos». La voz del conductor sonó sorda, como si viniera de bajo tierra. El aceite se fue. El motor, fin. Se atascó. Nada de pánico. El susurro de Gromov era seco, como el chasquido de la electricidad estática. No abran las escotillas. Quédense quietos. Dentro del compartimiento de combate comenzó a acumularse el frío. El blindaje que se enfriaba, privado del calor del motor en marcha, absorbía instantáneamente los grados del aire. Ese frío era tangible. Se colaba bajo la chaqueta colchada llena de aceite, tocaba la espalda sudorosa, obligando a los músculos a contraerse en un temblor incontrolable. Pero más aterrador que el frío era el sonido. O mejor dicho, su ausencia. El silencio después del combate en Stalingrado es siempre el presagio de una desgracia. Se podía escuchar cómo se enfriaba el metal de los colectores de escape. Clink, clink. Cada chasquido parecía un golpe de mazo sobre los nervios desnudos. La tripulación se quedó paralizada. Ahora no eran personas, sino apéndices funcionales de un mecanismo moribundo. El artillero se pegó al soporte frontal de la mira Zeiss, cuya óptica aclarada, orgullo de la ingeniería alemana, servía ahora al ojo soviético. Sus manos, acostumbradas a los volantes de puntería, descansaban sobre sus rodillas, pero los dedos seguían temblando, repitiendo movimientos fantasmas. El cargador estaba sentado sobre el estante de municiones, presionando la recámara contra su pecho, como si intentara calentarse con el calor residual del cañón. En el volumen cerrado del 4, mucho más espacioso que en nuestros 34, ahora se sentía tan estrecho como en una tumba. El aire se espesaba, llenándose del aroma a quemado, a trapos viejos y a cuerpos sin lavar. «Camarada suboficial». El artillero no se apartaba del ocular. «Movimiento a las 2. Referencia. Montón de ladrillos en el tercer taller. Parece un nido de ametralladora». «No se muevan».
Gromov se desplazó hacia la cúpula del comandante, tratando de no golpear el recolector de casquillos con los pies. Cualquier ruido metálico ahora equivalía al suicidio. La situación era un callejón sin salida desde el punto de vista táctico. Abandonar la máquina significaba recibir una ráfaga en la espalda de una ametralladora alemana o recibir la metralla de una mina. Quedarse significaba esperar a que los alemanes trajeran un cañón antitanque PaK-40 o simplemente quemaran el tanque inmóvil con una carga de termita. Las ruinas de la fábrica barricadas parecían un pastel de capas, donde los pisos y sótanos cambiaban de manos 3 veces al día. Era un laberinto de muerte, y su tanque estaba atascado en el mismo centro de ese laberinto. Gromov evaluaba la situación con el pragmatismo de un hombre que ya se ha dado por muerto, pero aún no ha formalizado los documentos. El tanque alemán Panzerkampfwagen 4 modificación F2 es una máquina compleja. Excelente óptica, suspensión suave, disparo eléctrico del cañón. Pero sin motor es simplemente 25 toneladas de acero de calidad. Sin embargo, el acero todavía aguantaba las balas, y el cañón todavía podía disparar. «Escuchen mi orden». Gromov hablaba solo con los labios, pero en el silencio absoluto cada palabra se clavaba en la conciencia de la tripulación. «No nos movemos. Ahora somos un fortín, un punto de fuego a largo plazo. ¿El blindaje está entero?» «Entero. ¿Hay proyectiles?» 18 unidades, 6 perforantes, 12 de fragmentación, respondió el cargador, que recordaba la ubicación de la munición al tacto. «Entonces pelearemos, pero bajo nuestras reglas». Él entendía que el combate estándar había terminado para ellos. Había comenzado el juego de las escondidas con la muerte. Si los alemanes entendían que la tripulación estaba viva, los destruirían en 5 minutos. Si los nuestros veían la silueta del tanque alemán girando la torre hacia ellos, los cubriría la artillería del regimiento. Tenían que volverse invisibles, disolverse en ese caos de ladrillo roto y armazones retorcidos. Hacer que la torre cuadrada alemana se convirtiera en parte del paisaje, un montón de basura al que nadie presta atención. En el tríplex oscurecía. La noche caía sobre Stalingrado, trayendo consigo no alivio, sino un cambio en las reglas de caza. La óptica diurna se quedaba ciega. Llegaba el momento del oído y la intuición. Gromov pasó la palma de la mano por la fría recámara del cañón. El metal estaba resbaladizo por la condensación. El tanque moría como medio de transporte, pero debía resucitar como emboscada. «¿Qué pasa con la ventilación?», preguntó el comandante. «La eléctrica no funciona. Las baterías se agotarán en 1 hora si la usamos», respondió el conductor. «Nos asfixiaremos con los gases después del segundo disparo». «Entonces dispararemos poco», atajó Gromov, «y solo a lo seguro. Y ahora necesitamos desaparecer». Miró los trapos tirados bajo sus pies. Luego desvió la mirada hacia el tubo de ventilación arrancado por una explosión, que sobresalía de un montón de escombros afuera, justo al lado de la oruga. En la cabeza del suboficial, acostumbrado a resolver ecuaciones de supervivencia, comenzó a formarse un plan. Un plan descarado, técnicamente sucio, pero el único posible. La guerra no son desfiles. La guerra es la habilidad de usar basura para matar al enemigo antes de que entienda que todavía estás vivo. Gromov levantó la vista hacia la tripulación. En sus miradas se leía el miedo animal de las bestias enjauladas. Ese miedo había que canalizarlo en trabajo. En un trabajo físico pesado y sucio que desplazara los pensamientos sobre la muerte. «Saquen las herramientas», ordenó. «Preparen trapos y grasa. Vamos a cambiar de apariencia. El tanque debe morir de mentira para que nosotros sobrevivamos de verdad». La mirada del suboficial cayó sobre un trozo de hojalata de un guardabarros roto y un rollo de alambre. Eso era poco para una reparación, pero suficiente para un baile de máscaras. La hojalata chirrió. Ese sonido en el denso silencio de la tierra de nadie pareció un disparo de cañón. Gromov cubrió instantáneamente con su palma las manos del cargador, que apretaban las tenazas. Ambos se congelaron, convirtiéndose en puro oído. Afuera, en algún lugar a la izquierda, un casco tintineó contra un ladrillo, pero no hubo disparos. Los alemanes también estaban cansados, su vigilancia se había embotado con la rutina de la guerra de posiciones. El suboficial retiró lentamente la mano y señaló el cañón del arma.
La orden fue entendida sin palabras. Hacer, pero no hacer ruido. La tarea era de ingeniería y absolutamente suicida. Cambiar la geometría de la máquina 25 de tal manera que incluso con los binoculares Zeiss pareciera no una unidad de combate, sino un montón de chatarra. Gromov entendía. Simplemente echar ramas encima era poco. La silueta del T-4 con sus ángulos rectos y su característico mantelete del cañón es reconocible por cualquier soldado de infantería de la Wehrmacht por reflejo. Había que romper esa silueta, distorsionarla, convertir al depredador en carroña. El conductor, despellejándose los nudillos, desatornillaba las fijaciones de los faldones laterales. Los que aún se sostenían había que torcerlos, creando la apariencia de una detonación de munición en los estantes sobre las orugas. Pero el elemento principal del camuflaje fue ese mismo tubo de ventilación, oxidado, abollado, arrancado de la pared del taller de la fábrica por una explosión. Entre los tres, jadeando por el esfuerzo y tratando de no golpear el metal contra el blindaje, encajaron esa cubierta galvanizada de 3 metros directamente sobre el cañón. «Cuidado con el freno de boca», susurró el artillero cuando el borde dentado del tubo chirrió contra el acero del cañón. «Si dañamos la cámara, el cañón estallará al disparar». «¡Tira!», exhaló Gromov, ignorando la advertencia. «Si nos descubren, ya no necesitaremos el cañón». El tubo encajó firmemente, ocultando el perfil depredador del cañón alemán de caña larga. Ahora de la torreta no sobresalía el cañón del arma KW-K40, sino algún trozo absurdo y roto de comunicaciones, mirando sin sentido al cielo. Era una modificación improvisada a precio de vida, un trabajo tosco que insultaba la precisa ingeniería alemana, pero precisamente esa tosquedad daba una oportunidad ahora. Dentro del tanque se llevaba a cabo otro trabajo. La guerra es ante todo sonido. El estruendo de una escotilla es una sentencia de muerte. El chasquido de un cerrojo es una invitación para un granadero. Gromov ordenó usar todos los trapos que había en el tanque. Se utilizaron estopas aceitosas, trapos de repuesto para los pies, incluso el forro de la chaqueta del comandante. La tripulación envolvía metódicamente cada manija, cada palanca, cada borde de contacto de las escotillas. El acero no debía tocar el acero. El cargador, trabajando en total oscuridad, colocaba al tacto capas de tela sucia en los huecos de las escotillas de la torre. Ahora, si había que abrirlas para ventilar u observar, se moverían suavemente, sin el traicionero tintineo metálico. Las manos resbalaban por el aceite y el sudor. En el aire viciado había un fuerte olor a cuerpo sin lavar y fluido técnico, pero nadie hacía gestos de asco. El olfato se había embotado, cediendo lugar al tacto. Los dedos veían las rebabas en el metal mejor que los ojos. La tarea más difícil fue el anillo de la torreta. Sin motor, la hidráulica y el accionamiento eléctrico de giro estaban muertos. Girar la torre manualmente con la ayuda de volantes era un trabajo forzado acompañado por el característico aullido de los engranajes. Ese aullido en el silencio de la noche se habría escuchado a 100 metros. «Está seca, maldita sea», roncó el artillero tratando de girar el volante. Chirría. «Aceite», lanzó brevemente Gromov. No había dónde sacar aceite, excepto del propio tanque. El conductor, retorciéndose como una culebra en el fondo del compartimiento de combate, llegó a la escotilla de la transmisión. Recogía los restos de la sustancia espesa y apestosa a puñados, directamente con las palmas, y pasaba esa grasa negra hacia arriba. La tripulación frotaba el aceite en los dientes del anillo de la torreta, como ungüento en articulaciones enfermas. Engrasaban el mecanismo abundantemente, sin escatimar fuerzas ni ropa. Gromov personalmente pasó un trapo aceitoso por las guías. «Prueba», ordenó en un susurro. El artillero se apoyó en el volante. La torre se movió pesadamente, de mala gana, pero avanzó. El sonido cambió. En lugar del seco chirrido metálico, solo se escuchó un sordo y satisfecho chapoteo de grasa espesa. «Se mueve», exhaló el artillero. Pesado, pero silencioso. Gromov se limpió las manos y los pantalones, dejando rayas negras y grasientas en la tela. Ahora estaban listos. El tanque por fuera parecía un montón de basura muerta, y por dentro se había convertido en un mecanismo que funcionaba con fuerza muscular y miedo. La audacia de ingeniería había terminado.
La tripulación estaba sentada en la oscuridad, sucia, mojada de sudor, con las caras negras de aceite. Habían hecho todo lo que podían. Ahora solo quedaba esperar. De repente, las manecillas del reloj, que parecían congeladas, se movieron. Detrás de la pared del tallar destruido, allí donde terminaba su zona muerta, se escuchó el crujido rítmico de la grava. No eran pasos solitarios, iba un grupo. El sonido de las botas, claveteadas con clavos de acero, es inconfundible. Gromov levantó lentamente la mano, pidiendo silencio absoluto, aunque en el tanque de por sí nadie respiraba. La calidad alemana, que acababan de desfigurar diligentemente por fuera, ahora debía pasar una prueba de resistencia desde adentro. Los pasos se acercaban. Alguien caminaba directo hacia su tumba de acero. La medianoche no llegó con un cambio de iluminación, sino con un cambio en la densidad del aire. La oscuridad afuera se volvió tangible, pesada como el plomo. Pero el silencio, que la tripulación protegía con tanto esmero, se rompió. Justo al frente, a solo 5 metros del blindaje frontal, crujía la grava. El sonido de las botas alemanas forjadas, ese golpeteo rítmico y duro del metal contra la piedra, era más fuerte que el cañoneo de la artillería. No eran exploradores arrastrándose en las sombras, era infantería caminando. Caminaban con confianza, como dueños, sin agacharse, sabiendo que en ese sector no había rusos. Gromov se pegó a la ranura de visión de la cúpula del comandante. El vidrio del tríplex, turbio por la condensación y el tiempo, captaba solo fragmentos de la realidad. Faldones de abrigos, el brillo de un casco, el cañón de una carabina. Eran 7, una escuadra de granaderos regresando del frente o dirigiéndose a un puesto nocturno. Se detuvieron justo al lado del tanque. Dentro, el tiempo se comprimió en un resorte tenso. El aire, ya de por sí viciado, parecía haber dejado de entrar en los pulmones. 4 tanquistas soviéticos se quedaron inmóviles, convirtiéndose en puro oído. Ahora sus vidas no dependían del grosor del blindaje, sino de la psicología de la percepción. Para el soldado alemán, la silueta del 4 es un símbolo de seguridad, una geometría familiar, parte de su orden de hierro. La torre angulosa, el característico mantelete del cañón, todo eso gritaba propio. Pero este propio estaba desfigurado. El tubo en el cañón, los trapos en las escotillas, los rodillos antinaturalmente congelados. El tanque parecía un cadáver que olvidaron retirar del campo de batalla. Uno de los alemanes se acercó mucho. Gromov escuchó cómo chasqueó un encendedor. Un débil resplandor de llama iluminó por un segundo el interior del tanque a través de una grieta microscópica en el blindaje del visor. El alemán encendía un cigarrillo, apoyando la espalda en la oruga de su tanque. Se apoyaba en la muerte, pero no lo sabía. «Schrott», se escuchó sordamente desde afuera. «Chatarra». «Ja, ja», respondió otra voz. «Kaput». Esa palabra, kaput, sonó como un indulto. Se lo tragaron. Para ellos era simplemente un montón de hierro, utilería de guerra, pero los nervios de la tripulación estaban tensos hasta el límite de resistencia del acero. El artillero, sentado ante la ametralladora MG-34, no aguantó. Sus manos, que descansaban sobre las empuñaduras de control de fuego, temblaron. El dedo se posó en el gatillo. Fue un reflejo, el instinto animal de destruir la amenaza que está a la distancia de un brazo. Gromov sintió ese movimiento no con los ojos, sino con la piel. En el estrecho espacio del compartimiento de combate, la electricidad del pánico se transmite instantáneamente. Si el artillero apretaba el gatillo, la MG escupiría una ráfaga a quemarropa. Matarían a 2, quizás a 3, pero el resto en un segundo lanzaría granadas al tanque inmóvil o lo quemaría con un lanzallamas. No sería un combate, sino una ejecución. El suboficial no podía gritar, ni siquiera podía susurrar. Hizo el único movimiento posible. Su mano pesada y callosa se posó con un agarre de hierro sobre el hombro del artillero. Los dedos se clavaron en la tela de la guerrera, llegando hasta la carne viva, causando dolor. No fue un gesto amistoso, sino un gesto de mando, un gesto de tenaza. Gromov presionaba, aplastando al soldado contra el asiento, bloqueando la posibilidad misma de movimiento. El artillero se sacudió, aspiró aire convulsivamente por la nariz, sus ojos se abrieron en la oscuridad,
encontrándose con la mirada pesada y fija del comandante. En este duelo silencioso dentro del tanque se decidía el destino de la tripulación. Gromov lo sostenía, sintiendo cómo bajo su palma latía un corazón ajeno. Los latidos eran frecuentes, irregulares, como el trabajo de un motor sobrecalentado. Esperar, decía ese agarre. Aguantar. Hay que matar con la cabeza fría, no con las manos temblorosas. Ahora el heroísmo consistía no en abrir fuego, sino en permitir que el enemigo se fuera vivo. Afuera alguien se rió. El sonido de la risa pareció sacrílego. El alemán se separó del blindaje. Las botas crujieron de nuevo sobre las piedras. «Komm», ordenó una voz. «Weiter». Los pasos comenzaron a alejarse. Primero fuerte, luego más suave, disolviéndose en el ruido del viento nocturno que paseaba por las ruinas de la fábrica. Gromov soltó lentamente los dedos. En el hombro del artillero seguramente quedarían moretones. El muchacho dejó caer la cabeza sobre sus manos. Sus hombros se sacudieron en una tos silenciosa. Salía la adrenalina que envenenaba la sangre. «Dejen la histeria». El susurro de Gromov era apenas audible, pero en él volvía a sonar el metal. «Nos salvamos». Yo pensé que abrirían la escotilla. Exhaló el cargador, sentado en el rincón más blanco que la tiza. «Pensar es dañino. Escuchen la orden», atajó el suboficial. Pasaron la prueba de resistencia. El tanque se convirtió en suyo para los enemigos. El uniforme alemán funcionó mejor que cualquier blindaje. Ahora eran infiltrados, un cuerpo extraño en el organismo de la defensa alemana. Estaban dentro del perímetro, a espaldas de las patrullas de avanzada. Eso daba una ventaja táctica única, pero también imponía una responsabilidad terrible. Cualquier error, cualquier sonido extra ahora significaba no solo ser descubiertos, sino la muerte instantánea. Gromov volvió a pegarse a la óptica. Los ojos se acostumbraron a la oscuridad. Ahora, cuando el miedo retrocedió, cediendo lugar al cálculo frío, veía no solo ruinas, veía el sector de tiro. El tanque estaba posicionado idealmente. Los alemanes que pasaron, sin saberlo, confirmaron la calidad del camuflaje. La noche tomaba sus derechos y en algún lugar a lo lejos, desde el lado del Volga, comenzó a crecer un estruendo. Empezaba la preparación de artillería nocturna. La tierra bajo las orugas vibró finamente. ¿Escuchan? Gromov giró la cabeza hacia la tripulación. La música está tocando. Pronto es nuestra salida. El estruendo de las explosiones se volvía rítmico. No era un tiroteo caótico, sino un trabajo metódico de la artillería pesada por cuadrantes. Para la infantería era el infierno. Para Gromov, un metrónomo. La cobertura ideal para quien quiere disparar y permanecer invisible. La mentira sobre la máquina muerta había terminado. Comenzaba la verdad de la guerra, balística sincronizada con la muerte ajena. La tierra bajo las orugas no solo temblaba, respiraba al compás de las explosiones. Una batería alemana de obuses de 150 milímetros, ubicada en algún lugar de la retaguardia, araba metódicamente el cuadrante G7, tratando de sacar a la infantería soviética de las ruinas del taller mecánico. Para cualquier soldado en el frente, ese sonido era un mensajero de la muerte, pero para el suboficial Gromov se convirtió en el ritmo de la vida. Era la síncopa de la guerra, una medida musical compleja en la que había que encajar su propia nota de manera que nadie notara la falsedad. Gromov estaba sentado, aferrado a la escotilla del comandante, y contaba. Los labios se movían sin sonido. 21, 22, 23. Silbido. Golpe. Pausa. Recarga en la batería. De nuevo el silbido. El intervalo entre las salvas de los cañones pesados era de aproximadamente 40 segundos. Entre ellos se intercalaban ataques de mortero, más frecuentes, secos, parecidos al ladrido de perros. Había que descomponer esta cacofonía en partes, identificar el instrumento más fuerte y ajustarse a él. Una táctica que Gromov llamó para sí mismo el pianista. Hay que golpear la tecla exactamente en el momento en que la orquesta toca en fortísimo. Referencia 4. Sótano de la administración de la fábrica. Nido de ametralladora. La voz del suboficial era seca, carente de emociones. Dictaba las condiciones de la tarea. Distancia 200 metros. De fragmentación.
El artillero, encorvado ante la mira, giraba los volantes. Sus movimientos eran suaves, casi delicados, en total contradicción con la furia que rugía afuera. La óptica Zeiss, aclarada, perfectamente calibrada, captaba en la oscuridad una estrecha aspillera de la cual salían periódicamente trazadoras de una MG-42 alemana. Esta ametralladora mantenía bajo fuego cruzado a todo un pelotón nuestro, sin dejarles levantar la cabeza. Era un problema, y ese problema había que resolverlo con un solo disparo. Ese ataúd de acero no les daría una segunda oportunidad. «Listo», exhaló el artillero. «Esperar». Gromov levantó la mano. Dentro del tanque se instaló una tensión densa, como el agua en la profundidad. El cargador se congeló con el casquillo en las manos, temiendo golpear la base contra la recámara. Ahora jugaban a la ruleta con la física del sonido. El disparo de un cañón de 75 milímetros KWK-40 es un golpe seco y fuerte que se escucha a kilómetros. Incluso en el ruido general del combate, un oyente experimentado distingue un disparo de tanque de la explosión de una mina. Diferente tonalidad, diferente duración de la onda sonora. La única forma de engañar los oídos del enemigo es fusionar el propio disparo con la explosión cercana de un proyectil pesado. La onda sonora de la explosión de 100 kilogramos de TN te absorberá, devorará el sonido del disparo del cañón, como una ola del océano absorbe la salpicadura de una piedra lanzada. ¡Atención! Gromov escuchaba el cielo. Un aullido creciente, bajo, vibrante. Volaba una maleta, una mina de 120 milímetros o un proyectil de obús. El sonido se acercaba, llenando todo el espacio, presionando los tímpanos, provocando un deseo instintivo de encogerse en una bola. Pero no se podía encoger. Había que actuar en el pico del miedo. ¡Fuego!, gritó Gromov una fracción de segundo antes de la explosión prevista. El artillero pisó el pedal de disparo. El tanque se sacudió. 25 toneladas de acero se mecieron sobre la suspensión. El retroceso del cañón dentro de la torre fue corto y brutal. La recámara saltó hacia atrás, expulsando el casquillo humeante. Y en ese mismo instante, exactamente en ese mismo segundo, afuera, a unos 30 metros del tanque, estalló el pesado proyectil alemán. Dos sonidos monstruosos se fusionaron en uno. El estruendo de la explosión cubrió el estampido del disparo. Desde afuera parecía un caos. La tierra se levantó en una fuente de fuego y escombros. Ninguno de los soldados de infantería alemanes, tendidos en trincheras cercanas, prestó atención al hecho de que del montón de basura, que alguna vez fue un tanque, salió un chorro de fuego. Esa misma tubería de ventilación oxidada, encajada en el cañón, funcionó como apagallamas y difusor. Rompió el destello del disparo. Lo mezcló con los reflejos de la explosión cercana, ocultó la geometría de la muerte. Dentro del tanque se desató el infierno. No se podía encender la ventilación. El ruido del motor eléctrico delataría la posición al instante. Los gases de pólvora, densos y acres, llenaron el compartimiento de combate. La tripulación tosía, cubriéndose la boca con las mangas. Los ojos lloraban. En la boca apareció un sabor metálico ácido a pólvora quemada. Ese era el precio de la invisibilidad. Se envenenaban a sí mismos para matar al enemigo. Gromov, sin prestar atención al ardor en los ojos, se pegó a la óptica. A impacto. Donde hace un segundo disparaba la ametralladora alemana, ahora había un agujero negro. El proyectil de alto explosivo, lanzado con precisión de joyero, voló directamente dentro de la aspillera y estalló dentro del sótano. La mampostería de ladrillo se derrumbó, sepultando al equipo. La ametralladora cayó. Afuera comenzó el ajetreo. Los alemanes, aturdidos y desorientados, no entendían qué había pasado. Veían la explosión de su propio proyectil cerca de la posición. Veían la ametralladora destruida. La lógica les sugería la única variante: fuego amigo. Error del observador de artillería. Proyectil perdido. Nadie miraba al tanque muerto. Todos miraban al cielo y hacia su propia retaguardia, lanzando maldiciones a los artilleros. -1, constató Gromov, limpiándose los ojos llorosos con un trapo sucio. Ventilamos a través de la escotilla de expulsión de casquillos, en silencio. Nos quedan 17 proyectiles. Miró el reloj. Habían pasado solo 5 minutos de preparación artillera. El concierto continuaba.
La artillería enemiga trabajaba para ellos, suministrando camuflaje gratuito para cada disparo. La matemática de la guerra era simple. Mientras truena el trueno, no se escucha el rayo. El tanque volvió a quedarse inmóvil, convirtiéndose en un montón de metal frío, esperando el siguiente crescendo en esta sinfonía de destrucción. Dentro, la tripulación tragaba con avidez el aire que se filtraba por las grietas microscópicas, preparándose para el siguiente compás. Los latidos del corazón se sincronizaron gradualmente con las explosiones de afuera. El miedo se fue, solo quedó el trabajo. Un trabajo pesado y sucio de convertir enemigos vivos en muertos, usando su propia fuerza contra ellos mismos. El humo del disparo no se disipaba. En el volumen cerrado del compartimiento de combate, herméticamente sellado para el camuflaje sonoro, los gases de pólvora se comportaban como un ser vivo y hostil. Descendían en pesadas nubes grisáceas hacia el fondo, llenando el espacio desde el piso hasta el anillo de la torre. El ventilador estaba muerto. Encender el extractor forzado significaba delatarse con el zumbido del motor eléctrico, audible en el silencio de la noche a decenas de metros. La tripulación quedó atrapada en una cámara de gas, cuya llave estaba afuera, en el bolsillo de la infantería alemana. Ahora su principal enemigo era la química. La concentración de monóxido de carbono crecía con cada minuto. En la boca había un sabor dulzón y nauseabundo, señal segura de que la sangre comenzaba a perder la capacidad de transportar oxígeno. La cabeza se llenaba de plomo, las sienes eran oprimidas por un aro invisible, pero no se podían abrir las escotillas. Gromov conocía esta aritmética sombría. Mejor asfixiarse y vivir, que respirar a pleno pulmón y recibir una ráfaga. «Restante, 17», roncó el cargador. Su voz sonaba como si tuviera la garganta llena de vidrios rotos. El trabajo del cargador en el 4 alemán se convirtió en una cirugía ciega. Las municiones estaban en la oscuridad, sin iluminación, sin linternas. Solo la memoria de las manos y la sensibilidad táctil, agudizada al límite por la hipoxia. Los proyectiles yacían en los nichos, cilindros de muerte fríos y pesados. Un error en la elección del tipo de munición ahora costaría la vida a toda la tripulación. Golpear con uno perforante a la infantería era un desperdicio inútil de metal precioso. Golpear con uno de fragmentación contra una pared era arriesgarse a no perforar el refugio. El cargador extendió la mano hacia la oscuridad. Sus dedos, despellejados hasta sangrar contra los bordes metálicos, se deslizaron por el casquillo. 75 milímetros de calidad alemana. Palpaba la cabeza del proyectil, como un escultor ciego estudia su creación. Punta aguda y lisa, ese es perforante, la barra. Su tarea es romper acero y ladrillo. Punta roma, con espoleta enroscada, áspera al tacto, ese es de fragmentación y alto explosivo. Spren granate. Su trabajo es sembrar esquirlas y pánico. De fragmentación, 11. Perforantes, 6. Informó clasificando la muerte al tacto. Cada movimiento costaba trabajo. En el aire viciado los músculos se acidificaban, los movimientos se volvían de algodón. El cargador sacó el pesado cartucho unitario del estante. El peso del proyectil parecía excesivo, como si la gravedad dentro del tanque hubiera aumentado al doble. Presionó el metal frío del casquillo contra su cara ardiendo, tratando de enfriar un poco la piel. El sudor le inundaba los ojos, irritando la mucosa, pero no tenía con qué secarse. Las mangas de la guerrera hacía tiempo que estaban empapadas de aceite y hollín. Gromov permanecía inmóvil, ahorrando oxígeno. Su organismo pasó a modo de hibernación, manteniendo solo las funciones de observación y toma de decisiones. Sentía cómo pulsaba una vena en el cuello. El corazón trabajaba al límite, tratando de bombear la sangre espesa y envenenada por los gases. Era un estado extraño. El cuerpo se debilitaba, se llenaba de una fatiga de plomo, pero el cerebro, bajo la acción del cóctel infernal de adrenalina y monóxido de carbono, trabajaba con una claridad cristalina. El oído se volvió patológicamente agudo. Escuchaba cómo el cargador rascaba con la uña el latón del casquillo. Escuchaba la respiración sibilante del conductor abajo. Escuchaba cómo se enfriaba la recámara del cañón, emitiendo chasquidos silenciosos y lastimeros. Respirar a través de los trapos, ordenó Gromov. Poco y raro, como bajo el agua. Se apretaron trapos sucios contra la cara. Eso ayudaba poco contra el monóxido de carbono, pero filtraba al menos el hollín.
La tripulación se convirtió en un solo organismo luchando por una bocanada de aire. La tensión sensorial alcanzó su punto máximo. En la oscuridad desaparecieron los límites del tanque, desapareció el concepto mismo del tiempo. Quedó solo la noche infinita, el olor a cobre oxidado de los casquillos y el sabor de la propia sangre en los labios. La limitación de la munición dictaba una táctica cruel. 17 disparos, 17 oportunidades de cambiar el equilibrio de fuerzas. Cada proyectil ahora tenía nombre. No se podía disparar en dirección A. Había que disparar a un punto concreto, a un problema concreto. La guerra se convirtió en una contabilidad, donde el débito eran las vidas alemanas y el crédito los kilogramos de explosivos restantes en el estante. De repente el artillero se sacudió, golpeando el casco contra la mira. «Veo movimiento, oficiales». Gromov lentamente, tratando de no hacer inspiraciones bruscas, se pegó a la óptica. La falta de oxígeno provocaba círculos de colores ante los ojos, pero a través de ellos aparecía el objetivo. El recurso de la tripulación se estaba agotando, pero el recurso del tanque aún no se había acabado. El arma exigía sangre para justificar el tormento de los que estaban encerrados dentro. La supervivencia es la habilidad de soportar lo insoportable más tiempo que tu oponente. Y ahora, en esta oscuridad venenosa, ellos soportaban. Esperaban a que el enemigo cometiera un error, cuyo precio sería igual a un proyectil de fragmentación. 4 horas de inmovilidad absoluta convirtieron al tanque en un elemento del paisaje. El ojo humano está hecho de tal manera que deja de notar los objetos que no cambian de posición y no emiten sonidos. Para los observadores alemanes, cuyos periscopios escaneaban la tierra de nadie, el Panzer IV desfigurado se volvió un fondo tan habitual como la pared de ladrillo rota del taller o el esqueleto de un tranvía quemado. La tripulación de Gromov se fundió con las ruinas. Pasaron el punto de no retorno, cuando el miedo es reemplazado por una indiferencia profesional helada. Solo quedaba la matemática de la balística y la geometría del ángulo de tiro. En el ocular de la mira, a través de la retícula del telémetro, el mundo se veía nítido y comprensible. La óptica alemana Zeiss no conocía el cansancio. Las lentes de calidad impecable recogían la escasa luz de la luna y el resplandor de los incendios, dibujando para Gromov un cuadro de la retaguardia enemiga. Distancia, 150 metros. Para un cañón de tanque es un disparo a quemarropa, una distancia de fuego directo en la que es técnicamente imposible fallar. En la cruz de la mira se congelaron 3 figuras. Abrigos largos con cuellos levantados, gorras de plato alto, la gesticulación característica de la gente con poder. Oficiales. Se sentían seguros. Gromov vio cómo uno de ellos desplegaba un mapa, iluminándolo con una linterna escondida en la manga. La mancha blanca del papel se convirtió en el punto de mira ideal. Discutían el asalto, planeaban el ataque de mañana, distribuían a la gente, sin sospechar que su muerte se encontraba en línea recta desde ellos, escondida en un montón de hierro oxidado. De fragmentación. El susurro del suboficial era apenas audible, pero en el silencio del tanque sonó como una sentencia. El cargador, cuyos movimientos por el monóxido de carbono se volvieron lentos, como bajo el agua, introdujo el proyectil en la recámara. El cerrojo chasqueó, encerrando 700 gramos de explosivo en el canal del cañón. Ese sonido se ahogó en las gruesas paredes de la torre. Gromov no esperó la preparación artillera. Ahora, cuando el objetivo era tan jugoso, el riesgo estaba justificado. Dirigió la cruz un poco más abajo del mapa, a los pies de la figura central, allí donde la explosión del proyectil daría el máximo abanico de esquirlas. El disparo rompió el silencio nocturno, pero fue un disparo incorrecto. La cubierta casera de tubo de ventilación, puesta en el cañón, funcionó como silenciador y apagallamas al mismo tiempo. El destello no salió hacia afuera como una bola deslumbrante, sino que se dispersó dentro del tubo, yéndose parcialmente a la tierra. El sonido resultó sordo, borroso, carente del característico estruendo de tanque. Para los alemanes sonó como la explosión cercana de una mina perdida. En el ocular, Gromov vio el resultado al instante. Allí donde hace un segundo estaban 3 personas, floreció una flor negra y carmesí de explosión. El mapa se hizo confeti. A los oficiales los barrió la onda expansiva y los rellenó con esquirlas de acero del cuerpo del proyectil.
Nadie cayó. Simplemente fueron lanzados, como muñecos rotos, en diferentes direcciones. «Listo, observo pánico», constató Gromov, sin apartarse de la mira. Afuera comenzó el caos. Los soldados alemanes que estaban cerca cayeron al suelo, cubriéndose la cabeza con las manos. Los gritos de ¡Sanitario!, se mezclaron con disparos desordenados. Disparaban a la oscuridad, hacia las posiciones rusas, a los pisos superiores de las ruinas, suponiendo que trabajaban francotiradores o corregidores de morteros. Nadie miraba al tanque muerto. Nadie podía creer que la muerte había llegado desde el montón de basura, junto al cual habían caminado toda la noche. La psicología trabajaba para la tripulación. Los muertos no disparan. Referencia 8. Nido de ametralladora. Trabajan por los destellos. Gromov cambió la atención al nuevo objetivo. Ahora que el eslabón de mando de oficiales había sido eliminado, la defensa alemana en el sector perdió coherencia. Gromov aprovechó esto con sangre fría y método. Durante las siguientes 2 horas, la tripulación convirtió su inmovilidad en un arma absoluta. No se agitaban. Esperaban a que otro equipo de ametralladora MG-42 se descubriera con una ráfaga larga, y lo apagaban con un disparo preciso. Cada disparo era un riesgo, pero cada vez la mudez del tanque lo salvaba. El eco en el laberinto de ruinas engañaba el oído del enemigo. El sonido rebotaba en las paredes de hormigón, cambiaba de dirección, y los alemanes no podían detectar la fuente. Atribuían las bajas al trabajo de la artillería de regimiento rusa, a los bombarderos nocturnos U-2, a cualquier cosa menos a la verdad. A las 4 de la mañana la tripulación había destruido 3 puntos de ametralladora y al grupo de mando. Los 18 proyectiles se agotaban, quedaban solo 5. Dentro del tanque no había aire para respirar, los ojos ardían por el sudor y los gases, pero el cansancio se fue. En su lugar llegó una oscura satisfacción. Gromov entendía. Habían causado al enemigo un daño mayor que si hubieran ido a un ataque frontal heroico y se hubieran quemado en 3 minutos. Fue la victoria de la estática sobre la dinámica, la victoria de la astucia de ingeniería sobre la fuerza bruta. «No se duerman», empujó Gromov al cargador que cabeceaba. Pronto amanece, el momento más peligroso. La noche terminaba. La oscuridad salvadora que ocultaba su horrible camuflaje comenzaba a grisear. Con la salida del sol la distancia de contacto visual se reduciría, y entonces cualquier detalle, el brillo de la óptica, un hilo de humo del cañón, una sombra antinatural, podría delatarlos. La caza de oficiales había terminado. Comenzaba el tiempo de supervivencia bajo la atenta mirada de la luz matutina. El suboficial sentía cómo la tensión, que había disminuido durante el tiroteo, volvía a apretarle la garganta con una mano helada. Los juegos de fantasmas llegaban a su fin. La realidad se preparaba para dar un golpe de respuesta. El amanecer gris se filtraba a través de las ranuras de visión, matando la magia salvadora de la noche. La bruma matutina que colgaba sobre las ruinas de la fábrica Barricadas era engañosa. No ocultaba, sino que solo difuminaba los contornos, convirtiendo cada piedra en una sombra sospechosa. Para la tripulación llegó el momento más crítico, la transición del control auditivo al visual. El camuflaje de trapos y suciedad, que funcionaba idealmente en la oscuridad, con la luz del día podía delatar su imperfección. El tubo oxidado en el cañón ahora parecía exactamente lo que era, un trozo de hierro extraño enganchado a una máquina de combate. Gromov no se apartaba del tríplex de la cúpula del comandante. Sus ojos, inflamados por el insomnio y los gases de pólvora, fijaban movimiento en el sector. No era un ataque, era la rutina de la guerra, que es más aterradora que cualquier asalto. Un grupo de soldados de infantería alemanes, congelados durante la noche, buscaba refugio del viento penetrante que soplaba desde el Volga, y encontraron la pared ideal, el costado de la máquina 25. El tanque se meció ligeramente. No fue el golpe de un proyectil, sino un empujón suave, casi íntimo. Un cuerpo humano se apoyó en el blindaje. Gromov se quedó paralizado. La distancia entre él y el enemigo se redujo al grosor de una lámina de acero. 30 milímetros de blindaje lateral de la torre. No escuchaba solo pasos, escuchaba la respiración, el roce del paño del abrigo contra el metal, el tintineo de la munición. «Hans, hast du Feuer?» La voz sonó tan cerca como si el alemán estuviera sentado dentro del tanque. «¿Tienes fuego?» Un golpe de culata en la escotilla.
toc, toc, toc. Un golpe insistente, familiar. El soldado alemán golpeaba la torre como se golpea la puerta del vecino pidiendo sal. Estaba seguro de que adentro o había vacío, o estaban los suyos durmiendo el sueño de los muertos después de la guardia nocturna. Esta cotidianidad de la situación era monstruosa. El enemigo usaba su máquina de combate como zona de fumadores, como cerca, como mueble. Gromov giró la cabeza lentamente, centímetro a centímetro, hacia el artillero. Este estaba sentado blanco como un lienzo, apretando la empuñadura de la pistola Tete con tanta fuerza que los nudillos de los dedos se pusieron blancos. Si el alemán decidía mirar adentro, verificar por qué nadie respondía, sería el fin. La escotilla no estaba cerrada herméticamente desde adentro, solo estaba ajustada. Bastaba que el soldado afuera presionara la manija y vería 4 pares de ojos en cascos soviéticos. El suboficial se pegó a la ranura de visión del puerto de pistola en la parte trasera de la torre. En el estrecho sector de visión, vio una espalda con un abrigo gris ratón. El alemán estaba parado relajadamente, con la carabina apoyada en la oruga, y se palmeaba los bolsillos buscando fósforos. Era el dueño de la situación. Era un hombre vivo, cálido, seguro de sí mismo, que simplemente quería fumar, y la tripulación adentro eran ratas acorraladas en un barril de hierro. Gromov tomó una decisión al instante. La lógica de la supervivencia dictaba: la pasividad ahora equivale a la muerte. Si no respondían, los alemanes mostrarían curiosidad. Si respondían, los delataría el acento. Quedaba una tercera opción: responder en un idioma que no requiere traducción. El idioma del TNT. La mano del suboficial se deslizó hacia la cartuchera en el cinturón. Los dedos tantearon el cuerpo de hierro fundido estriado de una granada F1. Limonka. 600 gramos de peso, 60 gramos de explosivo, radio de acción letal de las esquirlas, 200 metros. En el espacio cerrado del patio sería una picadora de carne. Gromov indicó con la mirada al cargador la pequeña escotilla trasera de la torre. Este, entendiendo la intención, asintió. Su tarea era abrir el puerto sin sonido. Esa misma grasa que frotaban por la noche, ahora debía salvarles la vida. El cargador, mordiéndose el labio hasta sangrar, tomó la manija del cerrojo. El metal estaba resbaladizo. Comenzó a girar el mecanismo lentamente, superando el temblor en las manos. Afuera volvieron a golpear, más insistentemente. Kameraden! ¿Schlafen Sie? ¿Duermen? La cerradura de la escotilla cedió sin chirriar. La pequeña puerta redonda, destinada a la expulsión de casquillos y al disparo con armas personales, se entreabrió, formando una rendija del ancho de una palma. Adentro entró una ráfaga de aire frío matutino y olor a tabaco ersatz barato. Gromov enderezó las patillas del pasador. La anilla saltó del detonador con un sonoro chasquido metálico. En el silencio del tanque ese sonido pareció un trueno, pero afuera lo apagó el viento y el murmullo de los alemanes. El suboficial soltó la palanca de seguridad. Sonó el estallido del fulminante. Ahora tenía exactamente 4 segundos. 1, 2. No lanzó la granada lejos. Simplemente abrió los dedos y dejó que el cilindro estriado se deslizara por la escotilla entreabierta, justo a los pies de los fumadores. 3. El cargador cerró instantáneamente el puerto y se echó encima con todo su cuerpo, presionando los cierres. ¡Abajo!, rugió Gromov, cayendo al suelo del compartimiento de combate, arrastrando consigo al artillero. 4. La explosión afuera no se sintió como un sonido, sino como el golpe de un mazo gigante contra el cuerpo del tanque. 25 toneladas de acero se estremecieron. Las esquirlas de la camisa de hierro fundido de la granada tamborilearon sobre el blindaje como granizo. Pero más aterradores fueron los sonidos que siguieron a la explosión. Alaridos, gritos inhumanos, ahogados, de heridos que no entendían qué había pasado. Hace un segundo estaban parados junto a una pared segura, pidiendo fuego, y la pared les dio ese fuego, destrozando sus cuerpos en pedazos. El camuflaje había sido descubierto. El silencio, que fue su único aliado las últimas 12 horas, murió. Ahora el tanque dejó de ser un fantasma, se anunció fuerte, sangrienta e irreversiblemente. ¡Combate! La voz de Gromov cubrió los gemidos de afuera. ¡Arránquenlo! ¡Al diablo las baterías! ¡Al diablo el sigilo! ¡Torre a la izquierda! ¡De fragmentación!
La ilusión terminó. Comenzó la guerra. Los alemanes, los que sobrevivieron a la explosión de la granada y los que estaban en las ruinas vecinas, finalmente se dieron cuenta de la terrible verdad. El tanque en medio de la tierra de nadie no está muerto, está poseído. Y ahora este mecanismo poseído se preparaba para vender su vida al precio más alto posible. El aire adentro se llenó de un nuevo olor, no a humedad y aceite, sino al olor acre y eléctrico de la adrenalina antes del último combate. El silencio que habían guardado con tanto cuidado durante 14 horas estalló como un absceso. En respuesta a la explosión de la granada, el espacio alrededor del tanque hirvió. Ya no era un duelo de francotiradores ni una caza de fantasmas. Era una matanza en una cabina telefónica. Los alemanes, recuperándose del primer shock, entendieron. Dentro de la máquina muerta hay rusos vivos. Y ahora su objetivo no era capturar, sino destruir, a cualquier precio. 25 toneladas de acero alemán se convirtieron en una campana gigante, golpeada por mazos desde todos lados. Las ráfagas de ametralladora MG-42 azotaban el blindaje con tal densidad que adentro había un zumbido continuo y vibrante. Ese sonido no se escuchaba con los oídos, se sentía con los dientes, los huesos del cráneo, el diafragma. El tintineo era tal que parecía que los tímpanos estaban a punto de estallar, dejando salir la sangre. ¡La torre! ¡Gira la torre!, gritaba Gromov, pero su voz se ahogaba en ese infierno acústico. El artillero se echó sobre el volante del mecanismo de giro, pero la física no se la puede engañar. Sin el trabajo del motor, sin la asistencia hidráulica, la rotación manual de la torre era tortuosamente lenta. Los engranajes, lubricados con aceite sucio, aullaban. El cañón del arma se arrastraba hacia la derecha a velocidad de caracol, grado a grado, segundo a segundo. Y la infantería alemana afuera se movía rápido. Estaban en todas partes. Las balas trazadoras golpearon en esa misma tubería de ventilación que toda la noche le sirvió de máscara. La hojalata no resistió. Con un chillido y un chirrido, el trozo de metal retorcido fue arrancado del cañón. El baile de máscaras terminó. Ahora el 4 estaba desnudo, mostrando su largo cañón al vacío, mientras los enemigos corrían en la zona muerta, junto a las mismas orugas, donde el cañón simplemente no podía bajar. ¡Están bajo los costados! El conductor, el único que veía el sector inferior a través de su visor, se hundió en el asiento. ¡Preparan granadas! El tanque dejó de ser una fortaleza, se convirtió en una trampa. El blindaje protegía de las balas, pero también impedía ver la amenaza. Los alemanes, aprovechando la ceguera de la tripulación, se acercaron mucho. Gromov escuchaba cómo las pesadas botas forjadas golpeaban sobre los guardabarros. El enemigo trepaba al blindaje como hormigas sobre un escarabajo. ¡Escotillas! ¡Fuego con armas personales!, ordenó el suboficial. Fue un gesto de desesperación. Abrir la escotilla en combate significa invitar a la muerte a entrar. Pero no había otra salida. Si los alemanes colocaban una carga en el compartimiento del motor o metían un manojo de granadas debajo de la torre, todo terminaría al instante. Gromov y el cargador abrieron simultáneamente los cierres de las escotillas de la torre. Las escotillas se levantaron solo una palma, suficiente para sacar el cañón, pero muy poco para que entrara una granada. El cargador sacó el cañón de su PPSH por la rendija, una ráfaga corta. Afuera alguien gritó y rodó por el blindaje. Gromov disparaba con su TT a través de la cúpula del comandante, disparando casi a ciegas, orientándose por las sombras que parpadeaban en los tríplex. Disparar dentro de un tanque con las escotillas entreabiertas es una contusión con cada disparo. Los casquillos de la ametralladora caían adentro, golpeando sonoramente el piso del compartimiento de combate, quemando cuellos y manos. Los gases de pólvora de las propias armas se mezclaban con el humo que entraba de afuera. La tripulación tosía, lloraba, pero seguía respondiendo con plomo. De repente el tanque se estremeció por un golpe seco y fuerte. No parecía un explosivo. Fue un golpe puntual, taladrante. Los artilleros antitanque alemanes habían traído fusiles antitanque o habían golpeado con una granada de carga hueca. Rebote. El proyectil, lanzado tangencialmente, no perforó la placa frontal de la torre, pero desprendió un trozo de escoria adentro. Un chorro de chispas saltó a la cara del artillero. Pero lo peor le pasó al cargador.
Por la rendija de la escotilla entreabierta, desde donde regaba a los alemanes con plomo, entró una esquirla perdida o una bala que rebotó en la tapa. El cargador se sacudió, soltó la ametralladora. No gritó. Simplemente se deslizó por la pared de la torre, agarrándose la cara con las manos. A través de los dedos, negros de aceite, brotaba a borbotones una sangre oscura y espesa. ¡Herido! El ronquido del artillero cortó el zumbido. ¡Paquete! Gromov pateó el botiquín hacia el herido, sin dejar de observar. Compadecerse y vendar sería después. Ahora solo fuego. Si el cargador quedaba fuera de combate, la cadencia de fuego caería a cero. Pero ahora el cañón de todos modos callaba. Los objetivos estaban demasiado cerca. Afuera rugía una tormenta de fuego. Los alemanes, al entender que no podrían tomar viva a la tripulación, comenzaron a procesar metódicamente el tanque con todo lo que tenían a mano. Sobre el blindaje golpeaban balas, esquirlas, culatas. Alguien intentaba trabar la torre con una barra de hierro. Alguien echaba mezcla inflamable sobre las rejillas del motor. La temperatura dentro subía. El metal enfriado durante la noche volvía a calentarse, pero ahora no por el trabajo del motor, sino por la fricción de la muerte contra el blindaje. «¡Faust patrone!», gritó de repente el mecánico, confundiendo la terminología en el pánico, al ver el característico destello de disparo de un lanzagranadas manual o un fusil antitanque. Golpe en el costado. No perforó el blindaje, pero el revestimiento interior estalló, cayendo como metralla de tornillos y remaches. El tanque gimió con todo su cuerpo. Era el sonido de una bestia moribunda siendo despedazada. Gromov sentía cómo se comprimía el espacio. La claustrofobia, que habían reprimido durante un día, cayó con nueva fuerza. Las paredes del tanque, que antes parecían protección, ahora presionaban, apretaban, ahogaban. El tanque se convirtió en un ataúd de acero que estaban clavando activamente. «¡Aguanten!», gritaba Gromov, recargando la pistola con manos temblorosas. «¡No nos morimos! ¡Es pronto!». Entendía que su tiempo se agotaba. La munición de las armas ligeras estaba por terminar. Proyectiles de cañón, 5 unidades, pero no había a dónde dispararlos. El enemigo estaba demasiado cerca, en la zona muerta. Eran como un caballero con armadura pesada cubierto de ratas. La única esperanza era que el cuerpo resistiera, y que los alemanes se cansaran de golpear el acero y se retiraran para llamar a los zapadores con explosivos. Pero los alemanes estaban furiosos y tercos. Querían ese tanque, y querían a esa tripulación. Adentro había olor a sangre, a pólvora quemada y a terror animal. El cargador roncaba en el piso, apretando la herida con trapos. El artillero miraba estúpidamente por la mira, que solo mostraba polvo de ladrillo. El mecánico apretaba las palancas del motor muerto, y Gromov, con la cara gris, contaba las balas en el último cargador. 1, 2, 3, 7. 7 muertes que todavía puede repartir antes de que llegue la suya propia. La hoguera de acero se encendía, y ellos ardían vivos en ella, sin saber aún que el final de este drama no sería escrito por balas alemanas. 5:30 de la mañana. El cielo sobre Stalingrado no solo se aclaró, se rompió. Primero llegó un sonido parecido al chirrido de molinos gigantes moliendo el cielo. Luego el aire se llenó de un aullido que hacía vibrar hasta los empastes de los dientes. Eran los morteros de la Guardia, BM-13, Katyushas. La salva de cohetes pasó sobre el techo de la fábrica, dejando colas de humo, y se abatió sobre la retaguardia alemana. Para la tripulación de Gromov, ese sonido fue la señal de un cambio de era. Hace un segundo eran condenados a muerte en un ataúd de acero golpeado por todos lados. Y ahora la presión de afuera desapareció. Los alemanes que asediaban el tanque salieron disparados en todas direcciones, como cucarachas ante la luz. Tenían un problema más serio que un tanque inmóvil. Había comenzado el contraataque del ejército rojo de obreros y campesinos. ¡Corren!, roncó el conductor, mirando por el tríplex. ¡Los Fritz escapan! Pero no hubo alegría. Solo hubo una nueva amenaza, aún más terrible. Tras el muro de fuego de la artillería de cohetes venía la infantería soviética. Grupos de asalto con abrigos grises y chaquetas acolchadas, furiosos, ahumados, cargados para destruir todo lo que llevara cruces en el blindaje. Para ellos, ese Panzer IV
Era simplemente un punto de fuego alemán, un enemigo, un blanco. Gromov vio a través de la óptica cómo un trío de combatientes con cascos Yal-Jingol se acercaba al tanque en carreras cortas. Uno de ellos desenrollaba sobre la marcha el detonador de una granada antitanque. Otro apuntaba a la ranura de visión del mecánico. Iban a matar fascistas. Iban a matar a Gromov y a su gente. ¡No disparen!, ladró el suboficial, interceptando la mano del artillero que por inercia quería girar la torre. ¡No toquen la torre! Cualquier movimiento del cañón y nos queman. Era una ironía del destino digna de una tragedia griega. Sobrevivir en el infierno bajo las narices de los alemanes, burlar a la inteligencia enemiga, destruir a los oficiales del Estado Mayor, para al final recibir una granada de sus propios hermanos. La infantería no sabía de la astucia. La infantería veía la silueta del enemigo. La distancia se reducía. 30 metros. 20. El soldado con la granada tomó impulso. No había tiempo para informes reglamentarios, mucho menos para buscar una bandera blanca. Y no había nada blanco en el tanque. Todos los trapos hacía tiempo que eran negros de aceite y hollín. Gromov tiró de los cierres de la escotilla del comandante. El acero, pegado por el calor del combate, cedió con dificultad. Golpeó con el hombro, abriendo la tapa de par en par. En la cara le golpeó el aire fresco y helado, que le hizo dar vueltas la cabeza, acostumbrada al monóxido de carbono. El suboficial se asomó por la escotilla hasta la cintura. En la mano apretaba un trapo aceitoso, un trapo sucio y apestoso con el que limpiaban la recámara. Lo agitaba sobre su cabeza como una bandera de locura. ¡Somos nosotros, me jodó! ¡No tiren! El grito de Gromov cubrió el ruido del combate. No era un lenguaje literario. Eran maldiciones rusas selectas de 3 niveles, en las que el suboficial puso toda la rabia, todo el miedo y toda la esperanza de las últimas 24 horas. Ningún alemán en el mundo, incluso con un conocimiento perfecto del idioma, podría haber imitado esa entonación. En ese grito estaba la esencia misma de la guerra rusa, furia mitad y mitad con súplica. El soldado con la granada se quedó paralizado. Su mano quedó en el aire. Tropezó, como si hubiera chocado contra una pared invisible. ¡Alto!, gritó el comandante del grupo de asalto. ¡Abortar! Los soldados soviéticos se detuvieron a 5 pasos de las orugas. Miraban la torre del tanque alemán, de la cual sobresalía una persona. Pero era difícil llamar persona a ese ser. La cara de Gromov era una máscara negra de hollín y aceite. El blanco de los ojos brillaba sobre ese fondo con un fuego loco. La guerrera se había convertido en harapos. ¿Fritzes?, preguntó con inseguridad un joven combatiente con un PPSH, sin bajar el cañón. ¿Qué diablos, Fritzes? Gromov escupió saliva negra sobre el blindaje. Ejército 62, batallón de tanques. Ayuda a salir, hijo. Tenemos un herido grave. El shock de la infantería era físicamente tangible. El sargento se acercó al tanque, tocó el blindaje con cuidado, como comprobando si no era un espejismo. Iván el ruso en piel alemana, exhaló. Vaya con ustedes, muchachos. Nosotros queríamos darlos por perdidos. Pensamos que era una emboscada. De las escotillas empezaron a salir los demás. Salían despacio, torpemente, como gusanos de una manzana. El conductor cayó de rodillas directo en el barro, tragando aire con avidez. El artillero ayudaba a sacar al cargador herido. Estaba inconsciente, el vendaje de trapos estaba empapado de sangre, pero respiraba. Parecían diablos salidos del infierno, negros, sucios, aterradores. El contraste era sorprendente. La infantería, que acababa de entrar en combate, estaba relativamente limpia, y estos 4 parecían llevar encima toda la suciedad de Stalingrado. Agua, roncó el artillero. Alguien le pasó una cantimplora. Las manos del tanquista temblaban tanto que el cuello golpeaba contra los dientes. El agua se derramaba por la barbilla, lavando capas de hollín, dejando caminos claros en la piel negra. ¿Quiénes son? Se acercó al tanque un teniente de infantería, examinando la extraña construcción. Pateó con la bota el tubo de ventilación arrancado por la explosión que estaba tirado cerca. ¿Qué circo es este? Camuflaje, masculló Gromov, deslizándose por el blindaje al suelo. Las piernas no lo sostenían.
La tierra parecía suave como la pluma. «Si quieres vivir, te retuerces como sea, teniente». Alrededor comenzaron a reunirse los soldados. Miraban el 4 trofeo con terror supersticioso y respeto. La cruz alemana en el costado estaba densamente cubierta de barro, pero aún así se notaba. Esta máquina era enemiga por nacimiento, pero se convirtió en soldado soviético por destino. Gromov miró hacia el tanque. Ahora, con la luz de la mañana, veía todas sus heridas. El blindaje estaba picado por las esquirlas, los faldones laterales colgaban de un hilo, el tubo estaba tirado en el barro. Pero estaba de pie, y ellos estaban de pie a su lado. ¿Tienen documentos?, preguntó el teniente ya más suave. En el ataúd no piden documentos, atajó Gromov. Comunícate con el Estado Mayor del 113. Di, la tripulación del suboficial Gromov salió. En su propia técnica, casi. Los sanitarios ya cargaban al cargador en una capa tienda. Gromov sacó del bolsillo restos de tabaco Mallorca. Los dedos no le obedecían, el papel se rompía. El sargento de infantería le tendió en silencio su propio cigarrillo armado. El suboficial dio una calada. El humo acre golpeó los pulmones, pero después del monóxido de carbono dentro del tanque, ese humo pareció un néctar dulce. «Vivos», dijo en voz baja, exhalando el humo hacia el cielo gris. Error de identificación. Tuvieron suerte, hermanos, de que nosotros sabemos maldecir más fuerte de lo que ustedes disparan. La salvación no llegó en forma de ángeles con trompetas, sino en forma de hombres furiosos con granadas que simplemente escucharon a tiempo las maldiciones en su idioma. La guerra es un caos en el que la vida a veces depende de una palabra fuerte dicha a tiempo. El Panzer Trofeo se quedó allí mismo donde tuvo su último combate. No lo evacuaron. La logística de la guerra es una cosa cínica y pragmática. Arrastrar bajo fuego 25 toneladas de hierro muerto con el motor atascado y la oruga rota para repararlo no tenía sentido. Era más barato capturar uno nuevo o esperar la llegada de un tren con los 34 de los Urales. El tanque, que durante un día fingió estar muerto para salvar a la tripulación, ahora murió de verdad. Se convirtió en un inmueble, en un punto de referencia en el mapa para los artilleros, en un montón de metal enfriándose gradualmente al viento otoñal. La construcción de ingeniería de tubo oxidado y trapos, que salvó 4 vidas, fue dada de baja como chatarra incluso antes de que se asentara el polvo después del combate. Nadie del equipo de trofeos, que llegó más tarde para retirar el armamento intacto, entendió siquiera por qué el cañón del arma alemana estaba tan extrañamente raspado y las escotillas envueltas en trapos sucios. Para ellos era simplemente basura. La historia de la audacia técnica fue borrada, dejando tras de sí solo líneas en las hojas de condecoración. Las medallas al valor encontraron a los héroes 2 semanas después, en un refugio húmedo bajo la orilla empinada del Volga. Las formulaciones en las órdenes eran secas, burocráticas, carentes de la más mínima alusión a la realidad. Por la firmeza y el coraje demostrados en los combates por la patria socialista. Combatió en cerco, causando al enemigo un daño significativo en fuerza viva y técnica. Gromov sostenía en sus manos el pesado círculo plateado en la cinta gris y leía esas líneas. Allí no había ni una palabra sobre el tubo de ventilación, ni una palabra sobre lubricar el anillo de la torre con aceite usado, ni una palabra sobre disparar bajo el ruido y la falta de oxígeno. La máquina burocrática de la guerra no sabía describir la astucia, solo sabía describir la hazaña o el tribunal. Según los documentos, resultaba que simplemente se sentaron heroicamente en el tanque y dispararon. Todo ese trabajo de joyería con el sonido, toda esa psicología infernal del juego a los muertos, quedó fuera de los paréntesis de la historia. Se disolvió en el fuel oil y la sangre, absorbidos en la tierra de la fábrica a barricadas. El cargador sobrevivió, pero no volvió al frente. Lo dieron de baja por la herida. Los demás se disolvieron en las muelas de la ofensiva, en las listas interminables del personal de otros batallones. La tripulación se desintegró, como se desintegra un mecanismo que cumplió su función. Pasaron los años, décadas. En uno de los museos militares, en el silencio de una sala con aire acondicionado, hay un tanque alemán T4. Está pintado en un color gris perfecto, Panzergrau. Sus orugas están ennegrecidas
y en el blindaje no hay ni un rasguño. La guía, una chica joven con voz sonora, cuenta a los escolares sobre el grosor del blindaje, el calibre del cañón y las características táctico-técnicas. Habla de monstruos de acero y grandes batallas. Un hombre mayor con chaqueta y pasadores de medallas está parado a un lado. Gromov mira esa pieza de museo y no la reconoce. Ese tanque es una mentira. Está demasiado limpio. Huele a pintura y cera, y no a carne quemada, trapos mojados y miedo. El silencio del museo es un silencio muerto. No tiene nada que ver con ese silencio vibrante y vacío de la tierra de nadie que revienta los tímpanos. Cierra los ojos, y desaparece inmediatamente la sala estéril. Vuelve el olor. El espíritu pesado y aceitoso del cárter enfriándose, mezclado con el sabor metálico de la sangre en la boca. Vuelve el frío del acero aceitado, absorbiendo el calor de la espalda. Vuelve el sonido, el crujido de las botas alemanas sobre el blindaje encima de la cabeza. Toc, toc, toc. Hans, dame fuego. La memoria de un veterano no es un archivo con bonitas imágenes de ataques. Es un almacén de sensaciones sensoriales de las que es imposible deshacerse. Él recuerda no las poses heroicas, sino las manos temblorosas del artillero y lo difícil que es girar el volante de la torre sin grasa. Recuerda cómo se convertían en ratas para volverse lobos. La verdadera guerra no es cuando corres gritando ¡hurra! Hacia las ametralladoras. La verdadera guerra es un trabajo pesado, sucio, a menudo humillante por la supervivencia. Es el arte de convertir las desventajas en ventajas. Es la habilidad de usar basura para matar a un enemigo armado con la última tecnología. Es balística a ciegas y la audacia de ingeniería de los condenados. Gromov abre los ojos y se da vuelta hacia la salida. No tiene nada que hacer allí, entre maquetas pulidas. Su guerra se quedó allá, en las ruinas del 42, en una caja congelada con el motor atascado. La hazaña, de la que nadie supo los detalles, quedó solo en sus cabezas. Pero precisamente esa hazaña anónima y técnica es el verdadero rostro de la guerra. La guerra es el arte de engañar a la muerte. Es la habilidad de hacer creer a la huesuda que ya estás muerto, para que pase de largo, dándote la oportunidad de un solo disparo preciso. Y aunque te conviertas en una simple línea en el archivo, ese disparo, hecho desde debajo de un tubo oxidado al compás de una explosión ajena, sonará en la eternidad. Más fuerte que cualquier marcha de desfile.